Bueno, y precisamente para hablar de todo esto, de la situación en la Ciudad de México, de la movilidad en la Ciudad de México de cara a esta nueva normalidad, tenemos en la línea de Despierta y se lo agradecemos mucho al secretario de Movilidad capitalino, Andrés Layú. ¿Cómo te va, Andrés? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel Enrique. ¿Cómo les va? ¿Cómo han sido estos últimos 2 días, secretario? ¿Cómo han sido con esta nueva normalidad, con este decreto oficial de terminar la Jornada Nacional de la Sana Distancia? Que lo hemos dicho en muchas ocasiones e incluso ustedes como autoridad lo han confirmado, ha generado muchísima confusión entre los mexicanos. Creo que lo primero que vale la pena recordar es que la Ciudad de México sigue en semáforo rojo y esto quiere decir que hay un llamado a que la población, en caso de no ser necesario, que no salga de su casa y no haga viajes innecesarios. El único cambio que ha habido, y eso es lo que se ha comunicado, es que hubo un cambio en cuáles son las actividades esenciales que se activan económicamente, y en la Ciudad de México primordialmente eso tiene que ver con la construcción. Considerando esto, y la semana pasada la jefa de gobierno, cuando anunció las medidas que se tomarían a partir del día lunes, la expectativa era que tuviéramos un incremento de hasta 500,000 personas en el metro de la Ciudad de México. Y justamente como ya lo mencionabas ahorita, nosotros damos seguimiento cotidiano de los números de personas que suben al metro, y sí tenemos un ligero incremento tanto en el metro como en el Metrobús, en términos del número de usuarios que se están subiendo a estos sistemas de transporte, pero también por esta razón las restricciones con las que reinició la actividad de la industria de la construcción tienen que ver primordialmente con horarios y días de trabajo, justamente porque hay una hora pico normalmente en la Ciudad de México en transporte público, que es más o menos entre 6:30 de la mañana y 8:30 de la mañana. El sector construcción está iniciando actividades a las 10 de la mañana y terminando actividades a las 7 de la noche, de tal manera que no coincidan el viaje de los trabajadores de la construcción con el resto de los trabajadores esenciales, que todavía son parte de lo que nosotros llamamos la hora pico. Y esto, digamos, ha tenido un efecto positivo hasta el momento, en términos de que no ha sido tan grande la afluencia como se preveía. Pero para esto de todas maneras habían preparado medidas. Tenemos un proceso de dosificación en el metro y en el Metrobús, y también se están habilitando ciclovías emergentes en paralelo a líneas de Metrobús, de tal manera que las personas que quieran optar por viajes individuales tengan una alternativa segura en términos de sana distancia y también asequible en términos económicos. Andrés, buenos días. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que sí hay estas filas que se hacen muy largas de personas que tienen que guardar la sana distancia antes de subir, por ejemplo, al metro, a un autobús, al Metrobús. El problema es que una vez arriba del transporte público viene el hacinamiento. No siempre hay los protocolos por parte de los choferes o, en fin, en las estaciones, y se juntan muchas personas al mismo tiempo. Y muchos de ellos tienen que salir a la calle porque, aunque no estén en actividades esenciales, tienen que buscar un sustento. Ya viste los datos del INEGI. Sí, digamos, no estoy diciendo que no haya salido gente a la calle, estoy diciendo que sí, nada más no fue tanto como era la expectativa que teníamos en un inicio, pero por eso es importante seguir haciendo el llamado a que las personas, en la medida de lo posible, y está claro que quienes puedan hacerlo, se queden en casa porque seguimos en semáforo rojo. Secretario, ayer presentábamos 2 casos particulares, 2 casos que llamaron mucho la atención de pacientes que llegaron al límite de no poder respirar dentro de las instalaciones del Metro de Ciudad de México. ¿Tienen listos protocolos para casos como este, sobre todo, sí, de reacción con el paciente, pero para después sanitizar, para después hacer que el resto de los pasajeros se sienta seguro en el metro, en el Metrobús, etcétera, etcétera? Sí, justo las imágenes que creo que hemos difundido de los casos donde ha sucedido esto me parece que son muy claras. Llega el equipo en donde si es necesario que la persona se vaya en camilla, se va en una camilla aislada, y los equipos de sanitización en el transporte público se han mantenido y de hecho no han dejado de trabajar desde unas semanas antes del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Entonces sí tenemos un protocolo y ese es el que se está cumpliendo. ¿Cuándo termina el no circula extendido, secretario?
depende del cambio del semáforo, como se ha anunciado. Seguimos en semáforo rojo, es decir, hay un llamado a que la mayoría de las personas en este momento, si no es necesario, no salgan de sus casas, y por esa razón se sigue aplicando el hoy no circula obligatorio. Cuando pasemos al semáforo naranja, dejará de aplicar esta regla, pero el cambio del semáforo depende del nivel de hospitalizaciones y más bien de medidas que tienen que ver con el sector hospitalario. En cuanto a la gente saliendo de su casa, por ejemplo, secretario, a pasear, a dar un paseo con los niños en bicicleta, ¿estamos en momento de hacer eso? Lo pregunto porque más adelante, cuando terminemos la comunicación con usted, precisamente vamos a presentar la reapertura de algunos parques y de algunos bosques en Ciudad de México. Sí, así es, como se anunció, y es importante, es normal en la Ciudad de México y en todo el mundo que las personas que están haciendo un aislamiento por cuarentena, que es la mayoría de la población, tengan la oportunidad de hacer algún paseo recreativo por razones simplemente de salud mental. Entonces, las personas, si van a salir a hacer este tipo de paseos, tienen que ser igual con todas las medidas de precaución posible, traer cubrebocas, al igual que el cubrebocas que estamos pidiendo en el transporte público, y guardando sana distancia en todo momento. Por esta razón, desde que se anunció que se abrirían algunos parques, el límite de ocupación de los parques es de 30% y solo puede ser, digamos, para estar en movimiento, estar caminando o estar corriendo, pero no para estar, digamos, haciendo un picnic o algo así en el parque. Entonces sí es razonable que las personas salgan a hacer paseos cortos. ¿Ya se logró un poco más de control sanitario en el transporte concesionado? Vamos, en los microbuses. Sí, habrá sido hace como un mes que empezamos a hacer operativos de revisión en todos los centros de transferencia modal que tenían todavía afluencia, digamos, no eran todos los de la ciudad, pero estamos alrededor de 12 que son los que más afluencia tenían, en donde se empezaron a hacer revisiones de transporte público para garantizar que estuvieran operando 50% de la capacidad. Digamos, en la medida de lo posible, es difícil garantizar todo el trayecto cuando son trayectos largos metropolitanos, pero al menos que salieran del centro de transferencia modal con 50% de capacidad y evidentemente cubriendo todos los requisitos que hemos puesto que tienen que ver con la presencia de gel, con que la ventilación natural del vehículo esté garantizada a partir de la apertura de ventanas o quemacocos, y que el conductor también vaya protegido con un cubrebocas, no solo los pasajeros. Secretario, por varios factores que involucran el hartazgo de la gente ante tantas semanas de confinamiento, un poco por el mensaje que se ha dado a otros niveles de gobierno, a pesar de que hay que decirlo porque así es, en la Ciudad de México el mensaje ha sido claro sobre el semáforo rojo. Pues la gente está saliendo más. Ayer noté muchas más personas en el coche, muchas más personas en las calles que claramente no están atendiendo a una actividad esencial. Mucha gente intentando reanudar su negocio, aunque sea puerta cerrada, y es algo que también se entiende. Pero el tráfico en las calles es muy representativo de lo que puede estar ocurriendo. ¿Cuál es el plan B? Porque por otro lado tenemos el pico del pico de contagios tanto en la Ciudad de México como en la zona conurbada, es decir, en el Valle de México, los casos en aumento, la ocupación hospitalaria también en aumento. Es decir, ¿qué va a pasar si la gente sigue saliendo cada día más y en tanto los contagios y los fallecimientos también aumentan? ¿Cuál es el plan B que tiene el gobierno de Ciudad de México en cuanto a restringir la movilidad? Yo me gustaría aclarar, Daniel, que nunca hemos restringido la movilidad y que esa no ha sido la perspectiva del gobierno de la Ciudad de México ni del gobierno de México. También la movilidad, y siempre lo hemos expresado así, es un reflejo de otras actividades que se llevan a cabo. En este momento estamos en semáforo rojo y hay un llamado a que las personas en la medida de lo posible puedan quedarse en casa. De hecho, el mapa que se muestra de todo el país, no solo de la Ciudad de México, también es de un semáforo rojo con el mismo llamado. Entonces, en este momento creo que eso es lo más importante y creo que es lo que hay que enfatizar, porque tanto supongo que a cualquiera le interesa que podamos en algún momento regresar a actividades, y eso depende de que se reduzca el riesgo de contagio. Lo que hemos registrado, y nada más para un poco para
explicar lo que menciona sobre el tráfico vehicular. No necesariamente es representativo de un mayor movimiento el tráfico vehicular por sí solo. Y esto lo digo porque justamente si la expectativa que teníamos a partir de la reactivación de la construcción era que 500,000 personas adicionales se movieran en transporte público, pero no fueron 500,000 personas adicionales, fueron menos de eso, hay alguna probabilidad de que sean viajes que se están sustituyendo por viajes individuales en coche. Es posible eso, no podemos saberlo en este momento de precisión, pero sí yo simplemente me estoy refiriendo a los patrones de movilidad que podemos ver con la información que tenemos a la mano. Oiga, muy rápido, secretario, ¿están funcionando los parquímetros en la Ciudad de México? En este momento sí están y han estado todo el tiempo funcionando los parquímetros en la Ciudad de México. Bien, secretario, muchísimas gracias. Estaremos en contacto con usted porque, pues sí, entre muchas otras cosas, el tránsito, la movilidad en Ciudad de México es representativa de lo que está pasando en esta situación inédita. La recomendación entonces quedarse en casa, solo salir a viajes esenciales y solo reanudar actividades de la misma naturaleza. Gracias. Muchas gracias, Daniel Enrique. Gracias. Es el secretario de Movilidad de Ciudad de México, Andrés Layú.